Actualmente existe una disputa entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán por una franja de tierra de 10.200 kilómetros cuadrados, de los cuales el primer estado comparte 4.800 kilómetros cuadrados con Campeche y 5.400 con la entidad yucateca, lo que supone un 20% del territorio de la entidad federativa quintanarroense. Dada la coyuntura política, no se vislumbra una pronta solución a este problema. La creación del territorio federal de Quintana Roo se llevó a cabo el 24 de noviembre de 1902 por medio del decreto presidencial de Porfirio Díaz Mori. Se constituyó con la parte oriental de la península yucateca sin modificar las líneas divisorias entre los estados de Yucatán y Campeche. Porfirio Díaz, como militar y estratega que fue, no podía olvidar que en momentos de gran turbulencia para el país, como durante la invasión de Estados Unidos a México, la burguesía yucateca actuó siguiendo sus propios intereses por encima de los de la nación. Son varios los mapas elaborados durante la primera década del siglo XX sobre la división política de la península de Yucatán y todos tienen en común que Campeche no tiene límite internacional con Belice, solo con Guatemala, como se puede observar en esta imagen. Yucatán había logrado en las 3 últimas décadas del siglo un increíble desarrollo capitalista que lo colocaba en los primeros lugares de riqueza territorial, específicamente a la gran burguesía henequenera, la cual pretendía expandirse a lo largo de toda la península. Pero esta burguesía estaba aliada a los grandes monopolios de Estados Unidos de América, por lo que la Federación no podía confiar en ella. 11 años después, el 10 de junio de 1913, Venustiano Carranza anexó el territorio de Quintana Roo a Yucatán mediante decreto expedido en Piedras Negras, Coahuila. El motivo de esta decisión no fue el de acabar con una más de las acciones del porfiriato. Así, el gobernante de Yucatán, leal al ejército constitucionalista, podía controlar la zona. Esta sería la primera vez que Quintana Roo desaparecería desde su creación en 1902. Apenas un par de años después, el 26 de junio de 1915, el propio Carranza hizo posible la reintegración de Quintana Roo a su condición de territorio federal por medio de un decreto expedido en Veracruz. El general Salvador Alvarado, en aquel entonces gobernador de Yucatán y jefe militar de la zona, se trasladó a Quintana Roo a entregar la población de Santa Cruz de Bravo a los jefes mayas. Sin embargo, la vida independiente del territorio federal de Quintana Roo no iba a ser para siempre, ya que el 14 de diciembre de 1931 Pascual Ortiz Rubio lo anexó de nuevo, pero en esta ocasión a los estados de Yucatán y Campeche, por medio de decreto presidencial que modificaba los artículos 43 y 46 constitucionales. Esta pérdida del estatus de territorio federal lo perdió Quintana Roo cuando se encontraba bajo la administración del yucateco Félix Bañuelos. La causa que se adujo para justificar esta medida fue la pobre y atrasada economía del territorio, cuya producción forestal, predominantemente la chiclera, había disminuido notablemente desde la crisis económica mundial de 1929. El territorio de Quintana Roo representaba un gran gasto para la Federación al no poder sostenerse a sí mismo económicamente. La incosteabilidad será la principal causa de la desaparición del territorio en 1931, aunque tras la misma están otras mayores, como las reivindicaciones de determinados grupos con intereses económicos de Yucatán. La falsedad del argumento económico fue tan solo un pretexto para desmembrar al territorio. El verdadero estancamiento de la producción chiclera y maderera y de la economía en general se dio mientras Quintana Roo estaba anexado a los estados vecinos. Los grupos de poder yucatecos y campechanos desde el comienzo de la década de los 20 planteaban la desaparición o anexión del territorio a sus respectivas entidades. Por lo tanto, el motivo por el cual desaparece el territorio es más empresarial político que económico, ya que el negocio de Campeche consistía en controlar el chicle del Golfo al Caribe. La inconformidad de los quintanarroenses ante esta situación provocó que se agruparan para la defensa de sus intereses para mantener la integridad de su entidad y constituyeron el Comité Pro Territorio Federal de Quintana Roo el 6 de octubre de 1931, el cual hizo una petición por escrito en enero de 1934 al general Lázaro Cárdenas durante su campaña política por Mérida,
mientras era candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Revolucionario. Esta misiva trajo a Bayobispo a Cárdenas, quien fue recibido por una manifestación multitudinaria que le comunicó el problema de la desaparición territorial y el deseo de los quintanarroenses de volver a ser independientes de sus vecinos peninsulares ante la presencia del gobernador de Campeche, Benjamín Romero Esquivel, y del presidente municipal, Manuel Osorno, quienes acompañaban a Cárdenas del Río en la gira. En ese momento se celebró un plebiscito para que los bayobispenses por sí mismos eligieran a su presidente municipal y a su representante ante la legislatura local, sin la injerencia de Campeche. Asimismo, el general Cárdenas prometió la reincorporación del territorio federal en el caso de que el voto del pueblo mexicano le favoreciera, compromiso que cumplió exactamente un año después, ya que el 16 de enero de 1935 se llevó a cabo nuevamente la creación del territorio federal quintanarroense por medio del decreto presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, con la misma extensión y límites con que se erigió en 1902. Esta imagen es otro buen intento de ejercer territorialidad, en este caso por parte del general Rafael Melgar, por afectar, influir y controlar gente, elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo control sobre el área geográfica bajo disputa. En este mapa, entre otras cosas, se lleva a cabo el cambio de denominación a todo aquello que tuviera un nombre de tipo religioso, y así, por ejemplo, la Bahía del Espíritu Santo pasa a llamarse Bahía de Chetumal, o la legendaria Chan Santa Cruz se convierte en Felipe Carrillo Puerto. Quintana Roo quedó de nuevo bajo el tutelaje del gobierno federal, quien asumiría el control político y económico de la zona. Los límites peninsulares quedaron establecidos. Quintana Roo ya no volvería a desaparecer, pero a partir de entonces el vértice en donde convergen las tres entidades será objeto de discordia. Esto es debido a que antes de finalizar su periodo presidencial, quien al inicio del mismo jugó a favor de los quintanarroenses, cedió a los intereses de sus vecinos de la península yucateca, ya que el 15 de mayo de 1940 el propio Lázaro Cárdenas realizó el desplazamiento del vértice de las tres entidades peninsulares hacia el oriente, conocido como Nuevo Put, el cual coincide con el meridiano Garbutt. Así, Campeche ganó 4.809 kilómetros cuadrados. Yucatán respaldó esta acción, ya que era favorecida con una franja territorial de 4.704 kilómetros cuadrados en su frontera con Quintana Roo. Por el territorio se creó una comisión para atender el asunto en la capital del país. Sin embargo, al no ser recibidos por el presidente Cárdenas, le enviaron un telegrama solicitándole una audiencia, lo cual tampoco funcionó. Se hizo cargo de la defensa de Quintana Roo el Comité Pro Territorio a través de su asesor, el ingeniero Raimundo E. Enríquez. ¿Qué es lo que hubo detrás de este cambio en la estrategia del presidente de la República? Bien, pues el 13 de diciembre de 1939 se reunieron en Mérida los gobernadores de Campeche y Yucatán, junto con los secretarios de Gobernación, García Tellez, y de Agricultura, Parrés, para celebrar un convenio de límites entre Campeche y Quintana Roo, sin la presencia del gobernador de Quintana Roo, el general Rafael Melgar. Aún así, lograron que el 15 de mayo de 1940 el presidente Cárdenas expidiera un acuerdo atribuyendo a Campeche los pueblos de Icaiché, Nosayab, Jalatún y Izcajá. No obstante, hay que tener en cuenta que un acuerdo presidencial carece de validez para la segregación de territorios de una entidad federativa, ya que es únicamente competencia del Congreso de la Unión previa reforma constitucional, por lo que se violaron los preceptos de la Constitución Federal establecidos en los artículos 73, fracción cuarta, y 116. Campeche hasta hoy reclama esa franja del territorio como suya. En esta imagen se muestra gráficamente el argumento de Campeche y Yucatán. Se trata de un mapa elaborado en 1941, tomando como referencia el que hizo Fremont en 1861, el cual se contrapone a la versión de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos de la Secretaría de Fomento. Estas diferentes representaciones del mismo espacio geográfico evidencian un problema de territorialidad, el cual resulta indisociable de las relaciones de poder. La territorialidad es la forma espacial primaria del poder y se crea, recrea y transforma históricamente en procesos complejos de territorialización o desterritorialización, impulsados a través de mecanismos consensuados o conflictivos de carácter gradual o abrupto. Tendría que ser hasta la década de los 70 cuando el territorio federal se constituyera en Estado libre y soberano de Quintana Roo,
por medio de un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez del 8 de octubre de 1974, con la misma extensión y límites con que se erigió en 1902. El 7 de enero de 1971 tomó posesión como gobernador del territorio de Quintana Roo el licenciado David Gutiérrez Ruiz, y el 3 de abril de 1974 declaró que ya era conveniente y necesario erigir el territorio en entidad federativa, pues a su juicio ya satisfacía los requisitos de población y capacidad económica que señalaba para ese objeto la Constitución. Al día siguiente reiteró de modo oficial esa iniciativa ante el presidente Echeverría. El 2 de septiembre de 1974, Echeverría envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de Estado y así desaparecieran de la Constitución y de la realidad mexicana los territorios. Quintana Roo ya logró reunir los elementos indispensables para su existencia política propia. Ya no era región incomunicada y con una exigua población. Ya no había riesgo de una penetración extranjera ni una guerra de castas que hacían necesario el control directo del territorio por parte de la Federación. Se buscaba un federalismo dinámico para alcanzar un desarrollo equilibrado en el que todas las regiones y todos los individuos disfrutaran de una igualdad real, de una auténtica justicia distributiva. Ya se han presentado diversas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que en 1997 el gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar García, creara el municipio de Calakmul sobre un espacio geográfico bajo indeterminación jurisdiccional. En ese entonces se interpusieron las controversias 9/97 y 13/97. Ahora se han intercambiado los papeles y es el Estado de Yucatán quien, el 14 de junio del 2019, interpuso la controversia constitucional 226/2019 en contra del Estado de Quintana Roo y sus tres poderes. Todo ello motivado por el decreto número 303, expedido por el Poder Legislativo quintanarroense, y por el nuevo mapa oficial de referencia geográfica publicado en el periódico oficial de la misma entidad federativa. En este video se ha podido comprobar que, si bien es cierto que la mayoría de los mapas de la centuria pasada sitúan a la entidad caribeña como la única de México con límites fronterizos con Belice y Guatemala y ubican el punto PUT en las coordenadas geográficas que defiende Quintana Roo, no es así en todos los casos. Por medio de trabajo de archivo en la mapoteca Manuel Orozco Iberra se han podido hallar y referenciar en este video algunas cartografías históricas que sustentan la postura de Campeche y Yucatán. Esto evidencia que el poder político actúa por medio de la cartografía y que los mapas son una forma manipulada de conocimiento. Así se comprueba que los mapas son una forma de discurso y que estos son una forma de conocimiento que implica poder. Cada una de las entidades federativas enfrentadas en el conflicto limítrofe aquí analizado tiene sus propios argumentos de carácter histórico, geográfico, cartográfico, jurídico y político. De ellos depende el poder que las partes van adquiriendo en el sistema conflictual. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue sin resolver la controversia constitucional que podría poner solución a la indefinición jurisdiccional de una gran extensión de territorio. Ante esta falta de decisión definitiva es preciso buscar medidas a nivel estatal y municipal que palíen las consecuencias derivadas de esa ausencia de resolución que están afectando a la población asentada en ese territorio en disputa. Es por ello que propongo la idea de que las autoridades de las administraciones municipales quintanarroenses, campechanas y yucatecas enfrentadas atiendan de manera coordinada a esas comunidades bajo la figura legal de derecho público conocida como Asociación Intermunicipal, la cual pudiera dar respuestas más eficientes a las necesidades de las localidades ubicadas en la zona limítrofe. Solo así se lograría la unidad política, económica y cultural de la región que el poder central estratégicamente dividió.